Avancemos con las noticias, y es que en nombre de Plataforma Ciudadana, una nueva organización de la sociedad civil, ¿sabe usted? Un grupo de ciudadanos ha presentado una demanda en contra del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, esto por sacar a debate el tema de la ampliación del mandato presidencial. Antejuicio es presentado en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Representantes del movimiento cívico ciudadano conocido como Plataforma Ciudadana se presentaron al Ministerio Público para presentar un documento donde exponen a la fiscal general y jefa del Ministerio Público iniciar pesquisas para retirar la inmunidad al presidente, pues plantean que el mismo ha estado dedicándose a promover la extensión de su mandato y también la reelección presidencial en nuestro país. Creemos que cualquier cosa puede ser discutida siempre que sea a través de una asamblea constituyente. Y lo que sí no estamos promoviendo en ningún momento es ni la prolongación del mandato actual del presidente de la República, ni la prolongación de ningún otro cargo de elección popular, llámese alcalde o diputado. Los interponentes consideran que existen suficientes medios para retirar la inmunidad al presidente e incluso llevarlo a prisión por tratar de promover la extensión ilegal de su mandato. A nuestro parecer, hay suficientes elementos para que el Congreso de la República abra un antejuicio mandatado por las pesquisas judiciales previas, de modo que sería el Congreso el que tendría que elaborar ese impeachment que le dicen en Estados Unidos, pero que es un antejuicio de corte procesal y político. ¿Qué consecuencias podría tener el presidente? La renuncia del presidente, incluso de irse a prisión por estar promoviendo algo ilegal. Por demostrar su apoyo al presidente en este tema, la solicitud de antejuicio también está dirigida en contra de otros funcionarios, como el presidente del Congreso, Arístides Crespo, el diputado oficialista Valentín Gramajo, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, y el presidente del organismo judicial, José Arturo Sierra. Licenciado Maynor Berganza, abogado de esta organización llamada Plataforma Ciudadana, el objetivo es remover de su cargo al presidente de la República. Según el licenciado Berganza, que también se ha entregado la solicitud de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina, pues lo que se busca finalmente es, si el proceso sigue, ordenar lo correcto, y es quitar de la presidencia al general retirado, pues asegura que se ha dado un rompimiento del orden constitucional. Que el sistema está organizado de tal manera que, siguiendo los pasos que corresponden de conformidad con la ley, si una persona, en este caso el ciudadano presidente constitucional de la República, le es abierto un antejuicio y se declara con lugar a la formación de una causa, entonces él en forma ordinaria quedaría sometido a la persecución penal, y en forma paralela se abre un proceso político para separarlo del cargo. Por su parte, el arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales aseguró que antes de hablar de un impuesto exclusivo para la seguridad, hay que hablar de eliminar la pobreza en el país. El impuesto especial para la seguridad es uno de los temas yugulares sobre los que tratará el comunicado que estará siendo publicado esta semana por el G4. Además contendrá, explicó el arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian, ideas de diálogo, de no agresión a los pueblos por parte de las autoridades y viceversa. Pero el tema del impuesto a la seguridad no es la solución, aseguró, sino antes atacar la pobreza. La seguridad y el ir contra la impunidad y todo eso no es solamente aumentando el número de soldados o el número de policías. La educación, ¿dónde dejamos la educación? Y para la educación nunca se ha puesto un impuesto todo especial. ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está el trabajo? Tratemos de atacar la pobreza en Guatemala y veremos que muchos de los conflictos se irán acabando. Pero mientras haya esta pobreza extrema en nuestra Guatemala, los conflictos se aumentarán. Parte del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, pues calificó como una payasada la acción presentada por esta organización de la sociedad civil.
Pero nadie ha propuesto una iniciativa, yo no he propuesto ninguna iniciativa y yo no he visto que nadie haya presentado iniciativa. Y si las iniciativas se presentan dentro de la ley, la Constitución es totalmente reformable. Yo no sé quién habla de que como que si fuera algo que no pudiéramos ni discutirlo o que no se pudiera reformar. La Constitución es reformable, nadie puede decir que no, y no importa qué artículo, todos los artículos. Sin titubeo alguno, el jefe del Ejecutivo Otto Pérez Molina aseguró que la organización Plataforma Ciudadana con este tipo de acciones solo busca protagonismo y darse a conocer, porque la ley no prohíbe que los temas puedan discutirse o ser planteados ante la sociedad civil, pero muy diferente sería que existiera una propuesta concreta para promover la ampliación del periodo presidencial o la reelección, pero a la fecha nadie ha propuesto una iniciativa real. No se debería de dar una situación en la cual con el objeto de figurar o de presentar una denuncia, que a mí realmente me parece una payasada, se desgaste a las instituciones de justicia y se haga también que se gasten recursos que deberían de ser destinados para otros casos que todos los días se dan en Guatemala, como son asesinatos, investigaciones de una serie de cosas, y distraer la atención de las instituciones de justicia en un acto no solo irrelevante, sino que es una payasada, porque aquí obviamente todos sabemos que hay libertad de expresión y cualquier guatemalteco puede decir lo que quiera decir. Me parece que es no solo un gasto, sino una distracción a la justicia que tanta falta nos hace que tengan el tiempo disponible para atender los casos serios. Y esto es lo que dijo el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, respecto a la toma de posesión, a la llegada al poder del excomandante guerrillero salvadoreño Salvador Sánchez Serén. El presidente Otto Pérez Molina señaló que el discurso de su homólogo Sánchez Serén se enfocó principalmente en la unidad de los países centroamericanos para tener una mejor relación comercial, señalando que espera tener más reuniones para tratar estos temas. Bueno, mire, yo creo que el discurso del presidente Sánchez Serén fue un discurso que a lo largo se caracterizó por un eje transversal, diría yo, que fue el de amar a la unidad en el país. A mí me parece que ahora que él está tomando la posesión del cargo es un discurso aplausible, en donde llama a la unidad, en donde llama a todos los sectores, en donde no hace diferencia de nadie, en donde más bien él repitió que unidos todos pueden salir adelante y pueden ganar en El Salvador. Yo creo que eso es precisamente lo que se espera de un presidente el primer día de su mandato. Llamar a la unidad y trabajar con todos los sectores. Pérez Molina indicó que se están trabajando en temas como la unión aduanera para que se puedan estrechar lazos en los pasos fronterizos. Estoy convencido de que vamos a fortalecer las relaciones que hemos tenido entre los dos países, que vamos a lograr superar una serie y avanzar en una serie de cosas como es la unión aduanera, que es algo importantísimo para los dos países, los pasos fronterizos y además de eso la colaboración estrecha en todas las instituciones para que estos lazos comerciales, políticos, sociales y de amistad puedan fortalecerse. Así que esto es lo que yo espero de esta presidencia del presidente Sánchez Serén. De contarle ahora que un deslave ocurrido en Huehuetenango a causa de las torrenciales lluvias que han afectado ese departamento ya han causado pérdidas humanas. Dolor, tristeza y solidaridad se reflejó en el caserío La Joya Grande, aldea Agua Las Palomas, municipio de San Pedro Necta, tras registrarse un deslizamiento de tierra dejando el saldo de 5 personas fallecidas, 7 heridos y 7 viviendas sepultadas a consecuencia de las fuertes lluvias que afectó a todo el departamento de Huehuetenango. Afortunadamente los vecinos lograron trasladar a los afectados a diferentes centros asistenciales. Sin embargo, los damnificados claman por ayuda tras las pérdidas humanas y materiales. Solamente un poco me ayuda con mi casa. ¿Quiere ayudar? Quiero un ayudo, así pues, como ya no hay nada, ya no hay plan, ya no hay terreno, como se va para abajo unos 2 cuerdas, sí pues, unos 2 cuerdas de terreno, y ahora quedó solito porque ¿dónde vamos a pedir ayuda? La señora Teresa García Pérez, de 25 años, Juan Martín Díaz, de 35 años, Brenda Ocabal García Pérez, de 3 años,
Una infante, lamentamos la pérdida de todos, especialmente de los niños, un menor de apenas de 45 días de nacido. A 12 kilómetros de la cabecera municipal se encuentra el caserío, lo que dificultó la comunicación en el sector. Aunque las pérdidas humanas han enlutado al municipio, las autoridades aseguran que no les faltará ayuda. Ante las cosas materiales, déjenme decirles que hay un compromiso con el pueblo de San Pedro Necta, señor alcalde. Muchas gracias. A la gente que perdió la vivienda, vamos a ver de qué forma coordinamos con el señor alcalde para poderles apoyar. Tenemos que darle el apoyo a esta gente que hoy más que nunca lo necesita, y sabemos que como alcalde desde anoche les he estado apoyando a las personas que fallecieron. La solidaridad y unión brindado por los pobladores se evidenció completamente. Además, se contó con los elementos del Ejército, la Policía Nacional Civil para rescatar algunas pertenencias de los damnificados. Venimos a prestar la mano para ayudar, colaborar pues con los hermanos o amigos de parte de San Pedro, pues como somos de San Pedro, ¿no? El temor aún continúa. Las lluvias siguen amenazando al departamento. Sin embargo, no es el único lugar afectado. El último monitoreo realizado por las autoridades se ha cuantificado un aproximado de 80 viviendas en riesgo en 3 municipios y 2 que han colapsado, el cual se prevé habilitar albergues. El presidente de la República se refirió a las pérdidas humanas que se dieron en Huehuetenango. 6 personas fallecidas, 17 casas destruidas, además de varios heridos y posibles personas soterradas. Es el saldo de 3 días de lluvia constantes en el departamento de Huehuetenango, exactamente en el sector de San Pedro Necta. La ayuda ya está en camino, anunció el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Sí, desde temprano, desde la madrugada, estamos en comunicación con todas las instituciones. Lamentablemente, ustedes saben, en Huehuetenango empezó a llover el día jueves, ayer viernes y continuó todavía durante la noche. Y hoy en la mañana, lamentablemente, tuvimos el reporte de que efectivamente sí hay fallecidos. Yo acabo de hablar directamente ya con el nuevo gobernador. Él está desde madrugada en el área y sí están comprobados los fallecidos. Como Conred siempre nos recomienda, nosotros decimos que son datos todavía que tienen que comprobarse mientras Conred llegue y oficialmente compruebe, pero la información que tenemos del gobernador es que sí hay fallecidos, hay 17 casas que están prácticamente destruidas, hay maquinaria que ya está en el área, está ayudando a hacer el descombramiento y hay ayuda que ya va en camino tanto de Conred como de parte del Ejecutivo que se estuvo coordinando desde temprano. La vicepresidenta estuvo desde muy tempranito coordinando conmigo para ver qué ayuda se podía mandar. La maquinaria ha iniciado sus labores de descombramiento en San Pedro Necta, Huehuetenango. Las cifras oficiales del desastre se espera sean proporcionadas en las próximas horas por la Conred. Buenas noches, domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Claudia Méndez Cerreza, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pablo Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? Yo tengo que darte un chisme. ¿Cuál? La primera semana que no estuviste, este hombre dijo que aquí todos vivimos de vacaciones. La siguiente semana él ya no estuvo porque también estuvo de vacaciones. Él me siguió en Yo estuve colaborando para que el Real Madrid, a pesar de alguno, ganara su 10ª copa. Ya. Entonces uno tiene que hacer sus esfuerzos. Yo, Pedro, tengo que admitir que fracasé alegremente en todos mis mejores deseos para que el Real Madrid no ganara esa 10ª, pero me parece bien, pues estuvo bien. Hay mucho que decir sobre ese partido, ¿verdad? Bienvenidos a todos, qué bueno reintegrarnos para arrancar con esta discusión y Claudia Méndez tiene ya algo que proponernos. Así es, esta semana ha ocurrido algo, todos se han dado cuenta que la Fiscalía Suiza pidió cadena perpetua para Erwin Esperisen, el exdirector de la Policía Nacional Civil en Guatemala, que enfrenta juicio por 10 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales. Se refiere a 2 casos distintos, a la muerte de 7 prisioneros en Pavón en septiembre de 2006 y a la muerte de 3 exconvictos fugados de la cárcel El Infiernito. Pero para hablar más de ese juicio, un documental ha surgido en internet, alguien lo ha publicado y se ha hecho circular. A mitad de la semana llevaba alrededor de 7,000 visitas y vamos a ver algunas de las frases que este documental trae a colación a propósito de este juicio. Escuchamos lo que dice, por ejemplo, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, sobre aquellas muertes y aquella época cuando Óscar Berchet gobernó. El caso Pavón, pues todos sabemos aquí, fue retomar el control de la cárcel de Pavón.
pero para retomar ese control la autoridad se excede, va fuera de todo lo que prescribe la ley, va más allá, siendo la autoridad más alta en el tema de seguridad. Así que eso es un caso de alto impacto porque nos demuestra cómo la autoridad, si no respeta la ley, puede convertirse en un ejemplo que podría llevarnos más allá de la anarquía todavía en Guatemala. En otras declaraciones, el propio presidente Pérez Molina dice: las autoridades en época de Óscar Berché se convirtieron ellas mismas en delincuentes. Aparecen muchas más voces rescatadas en este documental y una de ellas, que resulta nueva para investigadores y para personas que han seguido el caso, es la del exconvicto Carlos Benfeld. Estuvo él en prisión y esto es lo que él cuenta sobre aquella mañana cuando más de 3.000 soldados y policías irrumpieron en la cárcel para retomar el control que había sido delegado a un comité de orden y disciplina en manos de prisioneros. Escuchemos. Cuando yo le dije mi nombre es tal y tal, que es Carlos Benfeld, vino él y agarró el cartapacio y se le quedó viendo al policía que estaba a la par. Cuando volteó al lado, hoja, le dijo: mira, es él, ¿verdad? Sí. Señor, me dijo, ¿usted se pasa para qué lado? ¿Y por qué? Le dije yo. Es que a usted los van a trasladar hacia otro lugar. Mire, aquí está, me dijo. Y me enseñó mi foto. Y había una lista como de 25 nombres, en los que estaba Cepeda, Barrientos, y el mío venía en 6º lugar. Entonces yo lo vi y me pasaron al lado de un muchacho que nosotros le decíamos, que no me recuerdo el nombre realmente, le decíamos El Morado. Y todos sabíamos que era secuestrador. Me pararon a la par de él y le digo: ¿vos qué estás haciendo aquí? Yo dijo: es que aquí me pararon esos policías también. Ya te diste cuenta que está pasando mucha gente para abajo y solo nosotros nos estamos quedando. Le dije: mira, nos van a matar. ¿Cómo vas a creer? Nos van a matar. Mi nombre venía en una lista, le dije. Sí, el mío también, me dijo, y hasta las fotos tienen en los cartapacios. Entonces, por eso le puedo yo asegurar que todo lo que hicieron era ya con hecho premeditado. Y todos sabían lo que iba a pasar y quiénes se iban a morir. Pedí permiso para ir a orinar, me quitaron los tip wraps y le di vuelta a la chumpa. Era azul por un lado y gris por el otro lado. Entonces le dije: mira, en el momento que puedas nos metemos en la cola y nos vamos. Y como a las 20-25 minutos se oyeron los estallidos de una ametralladora de cohetillos, pero muy en el fondo se oían las detonaciones sordas de un disparo de un arma de fuego. No son las únicas declaraciones. Usted recordará que 3 principales jefes de la cartera de seguridad uno de ellos ya enfrentó juicio, pero hay 2 que enfrentan juicio todavía en diferentes tribunales europeos. Javier Figueroa fue absuelto de cargos ante un tribunal de jurado en Austria. Erwin Esperisen está por definirse cuál es el futuro de su vida con el fallo de un tribunal integrado por 7 personas en Ginebra, Suiza. Pero también Carlos Bielman está a la espera de un juicio. Y este documental, que fue encargado por CICIG en el año 2012, también sus productores viajaron hacia Madrid y entrevistaron al fiscal a cargo de la causa. El abogado Zaragoza habla sobre la responsabilidad que enfrenta Carlos Bielman y cuál es, a su criterio, la responsabilidad del exministro de Gobernación. Estaba presente allí mismo cuando se producen las ejecuciones o los asesinatos, es el responsable de la fuerza pública. Es el responsable de la policía que estaba en el interior de la cárcel. Por lo tanto, consintió, aceptó y permitió, aunque no lo hiciera materialmente, que la fuerza pública llevara a cabo esas ejecuciones extrajudiciales, que la fuerza pública llevara a cabo esos asesinatos. En consecuencia, la responsabilidad es máxima, lógicamente, como jefe de la policía de ese país. Nosotros apenas le hemos dado unos minutos, menos de 10, de los 61 que dura esta cinta, que por cierto ha sido retirada de internet. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es la propietaria del documental, pidió que se retirara de inmediato de
la esfera virtual. Y con esto los dejo para que discutamos nosotros cuáles son sus opiniones sobre lo que se ha declarado en el caso de Erwin Sperrisen en Suiza. ¿Cuáles son sus impresiones sobre este documental que surge en medio de ese debate? Y más información como con la que cuenta Paola sobre el productor y el director de la misma, y además entrevistas con reporteros que han cubierto el juicio en Ginebra. Yo prefiero que comiencen ellos dos para después yo que debo decir, lo que tengo. a mí el documental no me trae, no me dice nada nuevo con respecto a la versión que yo ya conozco de la Fiscalía en Guatemala y de la CICIG. Recordemos que el Ministerio Público en Guatemala, en tiempos de Claudia Paz y Paz, terminó declinando la acción pública penal en contra de Carlos Bielman y prefirió que fuera juzgado en España. A mí me parece que esa decisión, por mucho que resigna un derecho auténtico de la sociedad guatemalteca, que es la de someter a juicio a quienes se cree que han cometido delito, me parece que terminó siendo sabia. Es mejor que se les juzgue en otros países, en tanto nuestro sistema de justicia no ofrezca garantías para todos. Pero bien, a mí el documental no me dice mayor cosa nueva. Lo que sí me dice de nuevo es lo que está ocurriendo en el proceso en contra de Sperrisen. Me sorprendió que Javier Figueroa, el señor que fue absuelto, aunque el tribunal austriaco identificó que sí había habido ejecuciones extrajudiciales, pero concluyó que no había suficientes pruebas para demostrar que Figueroa tuviera responsabilidad en esos crímenes, Figueroa llega a decir ante el tribunal suizo, sí hubo ejecuciones, sí ocurrieron, hubo hombres autorizados para entrar al penal, pero eso no fue ni responsabilidad mía ni de Erwin Sperrisen. En términos concretos, él está trasladando la responsabilidad hacia arriba. Él mencionó por lo menos a 3 personas ya fallecidas, mencionó a los hermanos Benítez, de quienes hay prueba que estuvieron adentro de Pavón, y mencionó también a Víctor Rivera, quien ya está fallecido, recuerdan ustedes, en el primer año de gobierno o el segundo año de gobierno de Álvaro Colón. Me parece que hacia ahí es donde se están moviendo las cosas más importantes del último momento. Yo sí quiero hablar de dos cosas, del video y de los hechos. A mí me parece inconcebible, éticamente reprobable y condenable que un ente investigador como CICIG pague con sus fondos un video que ni siquiera es un video de investigación, es un video perfectamente direccionado, con sonido, con entrevistas, es decir, tiene un fin clarísimo. Tan claro está que nadie se responsabiliza de esto. En 2012 lo hacen y ahora el actual comisionado dice, yo no sé, aquí no hay material. El productor dice, yo no lo puse. La pregunta es, solo hay 2 personas que pueden tener ese video, que fueron los que los encargaron. El señor Dalanese y el señor Aníbal Gutiérrez, que era su asesor político. Lo segundo que yo quiero pensar es, ¿qué hace una asesoría política en CICIG? ¿Qué hace un asesor político en un ente investigador que coadyuva al Ministerio Público? Hace política, que es lo que nos hemos cuestionado aquí muchas veces. Es curioso, parece que sí hay una intencionalidad en esto. Y lo han quitado porque hay responsabilidad. Y va a haber responsabilidad penal. Por ejemplo, ¿dónde está el fiscal Álvaro Matus, que es el que lleva la causa? ¿Por qué no se le entrevista a él? Silencio. Los personajes que se entrevista, la lista la hace entre Dalanese y el productor. Exactamente, se hace la entrevista. Ahí hay personajes que están fuera y que podían haber equilibrado, si uno quiere. Esto es el resultado de una investigación direccionado. Este señor que aparece, señor Benfeld, es un asesino al que se le conmuta la pena por colaborar con CICIG. Eso no es cierto. Parte de la pena. No, él ya había cumplido su condena. Bueno, ¿cuándo sale de la cárcel? Era por asesinato y ya estaba fuera cuando le tomaron declaración. Hasta donde yo sé, no. Pero bueno, no. Da igual. Y en el Facebook va relatando la excursión que desde Canadá hace con CICIG. Este es un señor igual que otras cuestiones, porque hasta donde yo sé, a él le perdonan parte de la pena. Pero bueno, este no es el punto. El punto es qué credibilidad tiene un testigo protegido si en el caso Rosenberg, uno a punto de morir se desdijo. Conclusión, el video tiene una dirección muy clara. Lo último que yo quiero decir de esto. Las declaraciones del presidente me parecen muy poco afortunadas. Habría que preguntarle al presidente, oye, usted fue comisionado de seguridad. Si usted tan contundentemente afirma... En ese entonces ya no era comisionado de seguridad. Pero lo había sido. Si usted tan del gobierno de Berger, aclaremos. Si usted tan contundentemente afirma que hubo limpieza social, ¿usted es cómplice de omisión de denuncia? Pero recuerdas que el Partido Patriota fue precisamente el que llamó a estos 3 funcionarios a una interpelación. Sí, pero no el Partido Patriota. El presidente habla por él mismo.
Eso está hablando él. Pero el propio Pérez Molina dirigió el cuestionamiento en contra de estos funcionarios y alegó el Partido Patriota en aquel momento, cuando ya era oposición después de haber sido parte de la coalición de gobierno, alegó que ahí había habido ejecuciones extrajudiciales. Sí, es el partido que lo cual rompía con la imagen que se tenía del Partido Patriota. Pérez Molina en ese documental está siendo coherente con la posición que él tuvo. Pero mi pregunta es ¿por qué no lo denunciaron? Lo denunció políticamente. Mira, las denuncias políticas ya sabemos lo que ocurre. Si uno afirma con esa contundencia que afirma el presidente, ahí solo falta oírlo, ¿no? Claro. La pregunta mía sería, entonces, ¿por qué usted no hace una denuncia penal? ¿Por qué no lo hace? Claro. Y se encogen de hombros aquí todo el mundo. Bueno, yo creo que aquí hay, y termino, una confluencia de oportunidades extrañas cuanto menos, en un momento determinado, de ahí la asesoría política. Sale ahora, en mitad de un juicio. ¿Por qué? Si lleva 2 años, ¿por qué no salió? ¿Por qué han esperado 2 años para esto? ¿Quién lo filtra y por qué? Y ahora sí, ¿por qué lo quiere quitar? A mí me gustaría responder un poco a esa pregunta porque yo me la planteé también. Hablé con... Y saliste a cuestionárselo a sus autores. Se lo pregunté a Oscar Feito, el productor, periodista argentino. Y bueno, él concretamente, porque lo reprodujimos en la entrevista que publicamos esta semana, me dice que sabe quién es, que, a ver, la agencia DF la entrevista por el documental, el 21 de mayo. Y cuando sale el cable, él decide que se sube el video. Pero no lo sube él, sino que lo sube otra persona. Que él no dice quién es. Ahí en Buenos Aires. Y él no me dice quién es, pero sí me dice que sabe quién es, pero que... Bueno, hay que recordar que el asesor político era bonaerense, que fue al que contrataron con él, que es Aníbal Gutiérrez. Pero yo te estoy hablando con el que hablé. No, yo solo te digo los nombres para cerrar un poco el círculo. Pero en todo caso es de periodistas la cuestión. Me dice, es alguien cercano a la productora, el que lo subió, pero yo no te puedo decir quién es. Y me le digo, ¿y cómo sabían en Argentina que eran ustedes los que produjeron el documental, si igual los créditos no lo dicen al final del video? Y me dice, bueno, aquí todo se sabe. Cuando hablo con Sisi me dice, no estamos de acuerdo y vamos a pedir el retiro. Vuelvo a hablarle al periodista y me dice, nosotros no estamos de acuerdo. Pero el viernes pasado el video lo vuelven a subir y lo vuelven a subir en Buenos Aires. ¿Vuelven a colgarlo el viernes último? Sí, lo han vuelto a colgar, lo han vuelto a quitar. Lo que yo concluyo, tú podrás elegir si me crees o no, pero es una filtración que tiene que ver con los periodistas que tienen mucho interés en que se difunda porque ellos no cobraron honorarios, sino que querían someterlo a festivales de derechos humanos, a presentarlo en un montón de lados porque a ellos periodísticamente les interesaba ese tema y que su producción se difundiera. Entonces los periodistas, él manifiesta que le entregó todo el material a quien se lo pagaba, que era Sisi. High Definition, él tiene una copia en DVD. Bueno, no sé. Y lo que se subió a YouTube no es High Definition. La otra cosa es que yo coincido contigo en que esto de periodístico no tiene nada. O sea, si esto fuera un documental o una investigación periodística, tuvieron que haber estado los abogados de todos los aludidos, tuvo que haber estado Yamate, es la reproducción tuvo de la que haber estado acusación. Berché, tuvo que haber estado Stein, y ellos no están. Pero mi conclusión es esta: esto no es una investigación periodística. No, esta es la acusación de la Fiscalía llevada a un documental audiovisual de la postura de Sisi, una postura que la Comisión en este momento ni de la no Sisi, quiere de la que se postura difunda. de ese momento de Sisi. Y la Comisión ¿Qué no sostiene quiere que se ahora difunda? en los Pero ahora el tribunales actual europeos? comisionado se desmarca de eso. Él dice, yo no voy a tocar este tema. Así es. Él se desmarca del video en sí. Correcto. Pero la fiscalía que está en Suiza, que cuenta con toda la colaboración de CICIG, sostiene la misma acusación en contra del señor Spericen. Óiganme, han llegado a pedir cadena perpetua para el señor Spericen. A mí me parece que aquí hay mucho que discutir, pero de fondo para Guatemala, ¿qué es lo relevante? Señores, es que tenemos que notar que en cualquier país civilizado, créanme que Suiza no es sospechosa de ser comunista ni de estar orientada hacia un socialismo pernicioso ni nada por el estilo. En cualquier país civilizado, que las fuerzas de seguridad, que la fuerza pública mate a personas, así sean los reos más espantosos que hayan cometido los crímenes más horrendos, eso es inaceptable, eso es motivo de juicio. Y en nuestro país, en cambio, esto sigue teniendo una cierta aceptación, incluso una defensa e impunidad. De alguna manera, por eso lo asume CICIG. Hay un punto que a mí me llama la atención respecto del documental, que me parece que es un asunto que deberíamos con pudor y con honor investigar los guatemaltecos.
Ahí arrancan diciendo que, ¿se acuerdan ustedes la toma de Nueva Linda, cuando estaba ocupada por un grupo de campesinos? Agosto del 2004. Que se realiza un desalojo y mueren 8 campesinos, corríjanme por favor. Ahí dicen que había tiro de gracia en esos cuerpos y que se había iniciado con esa acción este tipo de operativos en los que se eliminaba a los líderes de movimientos que eran considerados negativos o malignos para el país. Eso es terrible. Si eso fuera cierto, es terrible. Ahí tendríamos que estar investigando a los guatemaltecos. A esa clase de cosas hay que ponerle. Pero eso hay que investigarlo, Juan Luis. Sí, pero escúchame, la época de de Alaneses, si por algo se caracteriza, es por la falsedad de testigos e de informe. El de los 18 jueces, falso reconocido por el comisionado. El testigo protegido de Rosenberg, falso y se le cae el de este. Entonces, yo no estoy diciendo yo no estoy metiéndome en el contenido. Yo estoy diciendo que el señor Dalanese y el señor Aníbal Hernández son unos auténticos manipuladores de la justicia, y eso es tan aberrante como tú dices. Si aberrante es que la policía mate presos, aberrante es que un juez haga esto para hacer justicia. Él es un golpista de la justicia en eso. Tiene una credibilidad prácticamente nula. Cero. Y te voy a decir una cosa, gracias al nuevo comisionado, que ha sabido estar mucho más a la altura que los otros dos. Pero Pedro, hay pruebas allí que por su propio peso se mantienen, que son presentadas en el documental. Pero eso se pelea en tribunales. Claro, y eso es lo que tendrá que ver la fiscalía. Por ejemplo, las declaraciones de Figueroa ahora difícilmente pueden disputarse. La propia defensa ha dicho que ahí pero tampoco el juez ha permitido que declaren otros testigos, porque ese juicio también ha sido el tribunal suizo, que a mí también me gustaría entender por qué consideran inapropiado que Berger declare, pero en cambio sí consideran apropiado que declare Fritz García Galón. ¿Por qué? O que declarara Philippe Piret. Y bueno, también la defensa, hablando de videos, la defensa presenta en el tribunal suizo un video que no toman como válido porque ni siquiera presenta las muertes que ocurrieron en Pavón, ni siquiera las admite. Pero si hablamos de videos, hay dos vertientes presentando materiales audiovisuales tratando de mostrar su postura. Y ninguno es periodístico. Que quienes nos acompañan lo vean, que lo busquen por internet y que salgan ellos del documental con sus propias conclusiones. Te recuerdo que el señor Figueroa es absuelto por un video inédito que lo presentan y demuestran, o es aceptado, que efectivamente del interior afuera había disparos y la policía reaccionó. Creo que más o menos esa es la secuencia. En fin, lo que sea, que lo analicen los tribunales. Lo que no se puede hacer es lo que Philippe Chicola nos dijo en tu ausencia es que queda bien claro en el fallo del Tribunal de Austria, del jurado de Austria más bien, que sí hubo muertes extrajudiciales, pero no es demostrable que Figueroa hubiera tomado alguna acción en eso. Yo creo que el otro domingo, yo sé, pero el otro domingo, como presumiblemente va a haber fallo, podríamos hacer una diferencia entre el caso de Austria y el caso de Suiza, ¿les parece? Eso vamos a hacer. Vamos a la pausa comercial, ya venimos. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45. Mucho que discutir y créanme que si el segmento anterior llamó su atención por un hecho que nos incumbe a tantos guatemaltecos, que habremos de debatir a partir de este momento, pues puede atraerla muchísimo más. Digo, su atención. Hablamos de esa vocación, de esa decisión, de ese deseo de ampliar el periodo de gobierno de Otto Pérez Molina, pero también el de los actuales legisladores y el de los actuales alcaldes por 2 años más. Después de que se hizo público en la revista Contrapoder que había una intención de desarrollar esta iniciativa, empezó a ser admitida tanto por el presidente de la República diciendo que la había escuchado, la vicepresidenta también la mencionó, y empezaron a mencionarla algunos diputados, los opositores con un tono muy acre en contra de la propuesta. Algunos diputados vinculados al sector empresarial empezaron a hablar positivamente, pero pronto el CACIF emitió un comunicado rechazando rotundamente cualquier posibilidad, decía por ilegal, cualquier posibilidad de ampliar. La Cámara del Agro también rechazó y la Cámara de Comercio también rechazó cualquier posibilidad de ampliar ese mandato. Pero en los últimos días, señores, se ha reanudado la discusión. Incluso el presidente Pérez Molina ha vuelto a tomar la palabra respecto al tema y empieza a notarse ya una división tanto en el Congreso de la República entre diputados, sobre todo oficialistas que fueron llamadas a la Casa Presidencial el jueves último, como también
entre diputados opositores que empiezan a admitir que debe arrancar la discusión sobre este tema y que debe tratarse seriamente. Hay muchas preguntas todavía en el aire. El proyecto original, tal y como lo he conocido a través de mis fuentes, es una propuesta para modificar la Constitución de manera que se permita ampliar de 4 a 6 años el periodo de gobierno, incluyendo este mismo. Esa reforma constitucional aprobada en el Congreso tendría que pasar por un visto bueno de la Corte de Constitucionalidad y por una convocatoria del Tribunal Supremo Electoral a una consulta popular o un referendo para que se diga si se acepta o no esas reformas. Pero posteriormente han surgido otras opciones. Esa es solo una vía. Esa es una vía. Hay otras opciones como, por ejemplo, discutir o no, si es posible, discutir más bien si es posible o no, la reelección presidencial, que según yo entiendo está absolutamente vedada por la Constitución de la República. Y se habla también de la posibilidad que solo se amplíe el mandato inmediato siguiente al de esta legislatura, lo cual podría ser una locura, es decir, que un partido que se encuentre en el gobierno promoviera una reforma constitucional para favorecer a su sucesor, que bien puede ser su opositor más odiado. Pero te voy a decir algo, una locura desde el punto de vista de quién. Porque yo he de decirte que cuando el presidente de la República cambió la retórica de su propuesta y dijo que se postergue para el periodo próximo, a mí me pareció mucho más serio. Más allá de quién se postergue, yo creo que hay que eliminar aquí, se trate de Otto Pérez Molina, se tratara de Álvaro Colom, se tratara incluso del propio Álvaro Arzúa, Vinicio Cerezo, es eliminar los nombres, como ha hecho Otto Pérez Molina, y dice para un próximo periodo. Así tiene más sensatez, pero además que él sirva el debate. Y está incluyendo en su discurso o en esa sugerencia que él hace ante los periodistas de que es conveniente que se discuta, que se ampliaría el mandato de los magistrados a 10 años, el periodo del presidente de la Corte Suprema de Justicia a 5 años, que los alcaldes podrían alargar también su gestión para que no sea tan cortoplacista, que en todas las administraciones de gobierno, escuché de su secretario general, de Oscar Berché, ganamos todos, los que están gobernando, ganan todos. Conscientes de que el periodo presidencial de 4 años no alcanza para ejecutar los planes que llevan todos los gobiernos cuando están en campaña. Pero de entrada, la primera opción nos ofrece muchos obstáculos, empezando por el Congreso, aparentemente donde habría oposición, quizás no, porque a todos los diputados también se les está ofreciendo quedarse por lo menos 2 añitos más. Segundo, la Corte de Constitucionalidad se los podría batear de un manotazo. Tercero, el Tribunal Supremo Electoral podría negarse a convocar elecciones. Y cuarto, la ciudadanía. Es que también estamos asumiendo que aquí somos un ganado que va solamente a aprobar con un chequecito que cualquier presidente se pueda quedar 2 años más o pueda ser reelecto. Pero ahí hay 4 instancias donde no necesariamente tienen todo ya resuelto. Dice Claudia la sensatez política. Eso es un... Eso es escasez. Es un simorón. No, pero te voy a hacer la pregunta. Decime, ¿no te pareció más sensato cuando él dijo, no es para mí? Bueno, es menos insensato, es menos insensato. Ah, bueno. Pero lleva razón. O sea, lleva razón, es un juego de palabras. Digamos, se le puede tomar así, más en serio. Ajá. Mira, aquí hay 2 planos, el jurídico y el político-social. Yo del jurídico me voy a olvidar. Así que el que me escucha a mí, que olvide la parte jurídica. Porque la parte jurídica es muy densa de discutir. Y ni yo soy jurista. Y aparte que lo jurídico también es muy sencillo de solucionar. Cuando la Corte diga, se cumple y punto. Entonces, te voy a dejar. La político-social. Si el presidente pide prorrogarse 2 años, así sin más, yo lo defino eso como un golpe de estado técnico. Porque si yo he hecho un contrato contigo por 4 años, unilateralmente, que eres tú, no lo puedes prorrogar. Si el actual lo pide, ¿te refieres a si el actual? Si el actual. Si el presidente en funciones prorroga su mandato. Perdón, estoy hablando del actual. Si el presidente actual pide prorrogar 2 años el mandato, incluido el mí mismo, en la pregunta, de alguna manera tiene más sentido porque está ratificando su actuación. Tiene más sentido. No voy a decir que me guste más o me guste menos. Te voy a decir que tiene más sentido. Pero tampoco me gusta, y te voy a decir por qué tampoco me gusta. Yo no quiero un presidente 6 años. De hecho, en el mundo está Francia, México, pero 6 años no, la media son 4. Yo prefiero una reelección. Hablemos de reelección. Porque a los 4 años te vuelven a ratificar o no. Si el presidente pide una reelección, se tiene que volver a someter a una nueva elección. Y eso, te guste o no, tiene sentido. Porque o lo elige o no lo eliges. Ahí está el tema. Yo lo que veo es con todos los efectos negativos de que pasaría 4 años en permanente campaña. No, porque serían 4 años
que estarían haciendo algo para reelegirse, visto así. Ahora están 4 años sabiendo que se van y hay una depredación brutal y una falta de tiempo. O sea, yo no estoy tan en contra de la reelección. Lo que yo creo es que esto hay que hacerlo muy bien y ajustado a derecho, porque si no, eso puede generar unos choques brutales. Recordemos que la Constitución, en mi opinión, es demasiado pétrea, demasiado cerrada para promover esto. Entonces, cualquier consulta que se haga al respecto, penaliza cualquier discusión contraria a lo establecido. Cualquier consulta va a tener unos matices de intento de golpe de Estado, de forzación de derecho muy complicado. Sedición, prácticamente se tipifica. ¿Ustedes ven razones para querer prolongar el mandato de Otto Pérez Molina? ¿Para prorrogarlo? Para prorrogar el mandato. Eso obedece solo a cuestiones personales. Yo sí veo una. ¿Cuál? Alejandro Sinibaldi, que es el candidato oficialista, va en el tercer lugar de las encuestas del Partido Patriota. Bueno, o sea, el Partido Patriota ni siquiera tiene la certeza de que su delfín va a conseguir pasar a la segunda vuelta electoral. Pero entonces estás diciendo la razón es que prolongarse en el poder porque poder. Saben que la primera opción que tienen... Yo no te voy a responder porque el voto es secreto. ¿La ciudadanía tiene razones? No, es que ese es el punto. La Constitución establece una norma no se olviden que es como el ciudadano le dice al político que tiene que actuar, no al revés. Pero también... Entonces, al ciudadano, 6 años le viene el norte. La reelección puede tener sentido, decir, mire, yo le puedo dar un periodo más si usted lo hace bien. Mira, la reelección es solo para... Respondiendo un poco a la pregunta... también tiene altos índices de popularidad y saca 3%. Pero le van las urnas con menos del 3%, Juan Luis. Yo lo que quiero decir es que ojalá que con el mismo ahínco que vemos ahora al presidente, a la vicepresidenta discutir sobre esta prolongación del mandato, discutieran sobre la ley que está pendiente, la ley electoral y de partidos políticos. Antes de entrar a hablar sobre eso, deberíamos hablar sobre la gran reforma que espera el sistema político, porque estamos hablando de una prolongación, de una reelección, pero bajo el mismo sistema. Es decir, no estamos cambiando absolutamente algo que implique... De todos modos, Claudia, de entrada, la discusión que está promoviendo el presidente, y ahí sí yo acuño lo que dice Gabriel Orellana, él juró defender la Constitución y él es el primero que está consintiendo que la Constitución sea reformada. Pero defender la Constitución... Defender la Constitución no implica no cambiarla, no generar un debate. Generar un debate, yo creo que eso no... Lo debe generar un partido que no se... O sea, la persona que no es la que está ostentando el poder y que no intenta perpetuarse. Si yo veo el rendimiento del gobierno, por ejemplo, en materia de lucha en contra de la desnutrición, yo no pienso que deba reelegirse. Si yo veo el rendimiento del gobierno en materia de educación pública, yo no creo que deba reelegirse. Pero te voy a decir si yo veo algo, el rendimiento del gobierno en materia de salud pública, yo no creo que debiera reelegirse. Mejor te voy a hacer la pregunta. Si yo veo en cambio el gobierno en materia de seguridad pública, ahí empiezo a tener razones. Yo no creo que deba de reelegirse tampoco. Si vamos peor, hombre, si estamos peor que antes. Yo veo ahí un proyecto que sí está en marcha y que es sólido, eso lo veo con mejores ojos. Si yo veo también... En comunicaciones, por ejemplo. A mí me parece que la red ahí vial... estoy de acuerdo. Y que los planes de la red vial están mucho mejor, aunque tengo que decir con todas las letras. Señores, cuando nos endeudamos 280 millones de dólares, ¿estamos pagando el precio justo por la ampliación de esa carretera o estamos pagando... Ahí lo vamos a hablar. Estamos pagando también el costo pero yo le quiero decir algo a Juan Luis. Pagarle a un montón de políticos para que aprueben las cosas. Pero yo te quiero decir algo. Tú decís, si yo lo voy a evaluar desde el punto de vista de sus programas de nutrición, de educación, de sistema de seguridad, ¿a cuál gobierno desde 1985 reelegirías? Contéstame. Uno. No, pero ¿sabes cuál es el punto, Claudia? No hay respuesta. O sea, aquí no se trata de Otto Pérez Molina. Aquí se trata de una... Si tú pones los gobiernos del mundo que tienen 4 años, ninguno hace nada. Ninguno. Y los gobiernos que avanzan, por lo menos, tienen 2 periodos. O sea, el presidente tiene razón en una cosa. Nos guste o no, en 4 años no se puede hacer nada. Ahora, si quieres aceptar esa premisa de que no se puede hacer nada y cambiar de acuerdo. Correa en Ecuador, con el primer mandato, no hubiera logrado hacer todo lo que ha logrado. Uribe cambió el segundo, Bachelet ha ido por el segundo. Exactamente. Pero Bachelet terminó es con gobernante intermedio. Igual te da, pero ha ido por un segundo. Las grandes corrupciones gubernamentales centrales y locales han sido posibles porque han permanecido de acuerdo, en el poder pero lo que tienes que hacer es un modelo de más tiempo de gestión,
con unas normas, ley electoral y partidos políticos distintas. Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, y muy aplaudido, pero una corrupción gigantesca también. México. Pero yo lo que digo nuevamente es, gastando saliva en hablar sobre el mandato y tenemos el sistema exactamente igual de corrompido que siempre. La ley de partidos políticos y la ley electoral, esa sí se tiene que discutir. Es que no se nos olvide que eso es delito promover una reforma a la Constitución para promover la reelección. Ahí el presidente podría ser fácilmente denunciado, ¿o me equivoco? Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Antes de darle la palabra a Pedro, que va a plantear por lo menos 2 temas que van a ocurrir en esta semana que va a comenzar a partir de mañana, yo quiero presentarle rápidamente algunos contenidos de la edición de Contrapoder de esta semana. Seguramente usted ya vio nuestra portada. Es el exdirector policial Erwin Sperrisen y el título El turno de Sperrisen. En medio de ese juicio en Suiza, Ginebra, hay un documental que revive el fantasma de Pavón. Miremos el contenido ya. Ese es el tema de portada. Hay fragmentos hechos por Claudia Méndez Arriaza, una explicación contrastada de qué es lo que se muestra a lo largo de este documental de 1 hora. También incluimos una nota sobre este señor conocido como el Gato Cortés, que ha denunciado a Sandra Torres por intentar matarlo. Le contamos aquí la historia de este escurridizo felino, que así como apareció, así se volvió a desaparecer. Y en otra sección, una entrevista con un economista que nos explica y plantea su posición sobre el canal seco que está planeando construir Nicaragua. Que no es seco, en realidad es un canal interoceánico bastante húmedo, porque piensa incluso atravesar el lago de Nicaragua. Gracias por la corrección. Y en estas fotos usted encontrará a este británico que vino a Guatemala hace bastante tiempo e hizo las primeras fotografías del sitio arqueológico de Tikal, y por cierto sacó también varias estelas hacia Inglaterra que pertenecían a Guatemala. No sé si hay otro contenido que mostrar. Bueno, los guaraches le pusieron en contrapoder a los diseños de esta guatemalteca. Y para terminar, los puntos de venta de Contrapoder. Ya no se la mostramos, pero también una compra de la semana, un amueblado de cuerina para la diputada Leslie Hueso que costó 16,000 quetzales. La diputada, una de las diputadas más fascistas del Congreso, la que nunca se le ve y que no ha propuesto nada, le compran su amueblado. Pedro, que tanto se queja, ¿verdad? Pero es que los viajes a Honduras son muchas horas sentada y entonces para el Congreso necesita reposar con la comodidad mínima que su cargo y distinción con una sentadera de cuero. Por Dios, si no las uñas no las va a tener. Bueno, vamos a ver más de lo que se viene. El primero es el nuevo impuesto de seguridad que el ministro de Gobernación, con el que el ministro de Gobernación nos ha amenazado. Algunos tips para que mis compañeros discutan. Uno es un impuesto directo para los que tienen dinero. Otra vez vuelven a castigar a los que tienen dinero. El problema es que uno define a los pobres. Dice los que tienen menos de $1 al día, pero no define a los ricos. Con lo cual ese espectro siempre es manoseable, ¿verdad? Sí, hay que salir bueno, vamos allá. El segundo es que en un país con 60% de economía informal, al otro 40% es al que le va a caer pagar esto, entre ellos ustedes 3 y un servidor. El siguiente es que el Ministerio, si usted ve los presupuestos de 2014, yo me distraje en verlos, el Ministerio de Gobernación tiene este año 600 millones para inversión. Pero te digo algo, es uno de los ministerios que siempre ha ascendido en sus asignaciones presupuestarias. Nunca se ha quedado estancado. Pero tiene 600 millones para inversión, que este año lo invierte en algunas cosas, el año que viene puede invertirlo en estas cuestiones. Pero además tiene más de 200, entre ellos 100 y pico, en compras de otras maquinarias, que es un concepto tan indefinido como impreciso. Pero además el gobierno abona la corrupción con 500 millones de fertilizante al año que no sirven nada más que para mercantilismo y corruptela. Conclusión, el señor ministro de Gobernación podría tener más de 1.000 millones de inversión el año que viene. ¿Para qué hace falta un impuesto extraordinario cuando el dinero se tira? Esa es mi pregunta. Él tiene la respuesta a tu pregunta. ¿Para qué hace falta? ¿Son 40 comisarías? Al 25 menos. comisarías, 40 módulos carcelarios. 40 módulos carcelarios nuevos en cárceles de máxima seguridad. Él tiene la respuesta a la pregunta. ¿Pero por qué no invierte esos 600 millones? Y toda su inversión es legítima. Ahora, tú decías
nos ataca o nos asusta o nos afecta. A mí definitivamente ese impuesto no me afecta, no me encuentro entre las personas que se encuentran afectadas, pero coincido contigo que no hay que pensar, digamos, o no hay que movernos con el esquema mental de que porque le afecta a quienes más tienen, que sean quienes más dan. Aquí obviamente ningún gobierno creo que encuentra eco a una propuesta de este tipo, porque vemos, por ejemplo, en esta semana abrimos los diarios y una doble página en donde son más de 90 denuncias que presenta la Contralora Nora Segura ante el Ministerio Público por mal manejo de fondos. Y si nosotros evaluamos los números, son 473 o 493, un número que casi está cerca de 500 de compras irregulares, y dice el 80%, casi el 80% de todos los suministros y adquisiciones que hace el gobierno central lo utiliza a través de mecanismos para evadir una ley de compras. Entonces, ¿quién puede encontrar eco cuando la gestión y el gasto está acompañado de estas calidades o de estas Yo creo que es muy conductas? cuestionable la forma en la que se está ejecutando el gasto. Creo que debemos exigir transparencia y que el mecanismo de compra directa, aunque nos vengan a decir las autoridades que es legal y todo lo demás, es esencial hacer más transparente, dar oportunidad de competir a diferentes empresas para que puedan proveer de bienes. Ahora, yo sí creo que es necesario un aporte extraordinario para modernizar el sistema de seguridad en el país. Creo que es indispensable no solo construir esas cárceles, las nuevas comisarías, dotar de helicópteros y de aviones también a una fuerza de seguridad que necesita movilizarse por todo el territorio nacional, tiene que expandirse hacia todo el territorio nacional, sino que además es una fuerza que tiene que captar talento nuevo y talento que va a ser muy caro. Necesitamos ingenieros, sociólogos, necesitamos gente de gran valor al frente de nuestra fuerza. Claudia no me deja hablar nunca, pero miren, necesitamos toda esa inversión en la fuerza. Pero hay 600 millones. Pero con 600 millones no va a alcanzar, Pedro. Tú puedes pedir, no va a alcanzar, se necesitan por lo menos 3.5 millardos. Muy bien, pero en el tiempo. Está bien. Eso es 600 al año más 500 de fertilizantes, son 1000 al año. Lo que nosotros, en 3 años los has hecho. Y en salud pública, ¿cuánto crees que se necesita? Pero no estamos hablando ahora de salud. Y en educación pública, pero eso no estamos hablando ahora. Me parece que es bastante manipulador. Es bastante manipulador decir que podemos recortar del presupuesto en otras partes. No. Es que lo que no podemos es seguir tirando el dinero y pidiendo más. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Ese es mi punto. Tirar el dinero solo he dicho el dinero que se tira. Permitir el robo y los negocios. Pero hay una cosa más. ¿Por qué el ministro no plantea esto el primer año de gestión? Y lo plantea el tercero. Bueno, ¿por qué las cárceles que las sacó hace 2 años se tumbó porque había aviso de corrupción? Pero te digo por qué no lo planteó el primer año. Porque pensó que al haber pasado ya 2 años y poder demostrar cierto éxito en su gestión, iba a tener más argumentos para que la gente estuviera dispuesta a pagar ese impuesto. Es una opción. Pero yo de ministro entro el primer día y Uribe, en cambio, lo planteó el primer año. Claro, como debe ser. El primer año y allá el sector privado no salió con esos argumentos, sino que y créanme que en Colombia hay un poquito de corrupción. Claro, pero hay una diferencia. Rápidamente salió a decir sí podemos. El sector privado en Colombia no podía circular con sus mercancías por las carreteras. Y el impuesto fue, lleva razón, el impuesto fue para eso. Aquí lo que no se quiere es arreglar la seguridad, porque las prisiones, que es responsabilidad del ministro, se siguen ingresando teléfonos, se siguen ingresando porque no les da la real gana de cortar eso. Y no hay ninguna otra acción. Y lo tienen abandonado. ¿O es que no es así? No, yo también estoy de acuerdo con entonces, más visto cuando no ejecutan el que tienen. Yo te puedo dar una parte de la razón en tu argumento, pero no significa que tengas toda la razón. Bueno, yo sí creo que es necesario construir esos módulos carcelarios. Pero nadie está diciendo en esta mesa que no. Es que, permíteme, perdón, Paola. Nadie en esta mesa dijo que eso no es necesario. Solo quiero decir algo y le doy la palabra a Paola. Si de verdad el ministro creyó que en el tercer año, al mostrar logros, iba a lograr seducir con una propuesta así, si es como tú dices, qué ingenuo el ministro. Paola, por favor, habla. De entrada, me parece que hay una renuencia de toda la población a pagar algo que nosotros ya estamos pagando. A ver, aquí todos pagamos seguros una garita en nuestra que casa. Incluyen quiebra todos no, de vidrio, 40% pagamos alarmas, pagamos... tenemos costos seguro contra robo de celular, incluso. Solo tenemos ya gastos que están implícitos en nuestro presupuesto por esa falta de seguridad. Lo otro es, ¿en qué momento está la discusión del Estado de qué es lo que se financia con préstamos y qué se financia con impuestos? Se los pongo así en números. Lo que aprobaron esta semana para Sigma
la empresa que va a construir la carretera hacia Ciudad de Alvarado, son 2.200 millones de quetzales. El ministro está hablando de 4.000, eso es el doble, pero de entrada él está diciendo un nuevo impuesto. De Sigma no se habló de impuestos, se habló de un préstamo con ese banco y que eso se va a financiar a 20 años de préstamo. Pero es igual, ¿eh? Esa discusión no se está dando, solo nos están diciendo, esto se tiene que pagar y esta es la manera en que nosotros queremos. O sea, ahí uno ve un desequilibrio de qué es lo que se financia con dinero de quién. Y es un gasto que uno ya está pagando. Mira, solo pagamos impuestos 40% de la población. Es que el gobierno también puede recolectar más. La reforma fiscal fue un fiasco, fue un fracaso. Entonces, solo pagamos 40% de la población. Bueno, punto número uno. Eso es parcialmente cierto porque toda persona que compra un agua gaseosa o un agua embotellada... impuestos directos, ¿de acuerdo? Impuestos directos 60, porque el 40. resto es economía informal. Punto número 2. Yo no digo que no haya que pagar más. Ese es el debate de siempre. Yo no me niego a pagar más. Yo me niego a pagar más mientras se despilfarran, por ejemplo, 500 millones anuales en fertilizantes. Se tiran para comprar voluntarios. No me pidas que yo pague más. Es decir, yo sé que hay que construir cárceles. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero primero agarra esos 500 millones, empléalos ahí. Y si con esos 500 millones... y saca una contratación que no te la tiren por amenaza de corrupción, que ya le pasó a este ministerio. Entonces, si eso va bien, yo el siguiente año me siento aquí y tiro de mi chequera. Pero es que no te pueden pedir más dinero cuando tú ves cómo se tira o hay alguna duda de eso. Esos 500 millones de quetzales de fertilizantes, yo estoy de acuerdo, no deberían gastarse en fertilizantes, pero se tendrían que ir a sistemas de riego, a asesoría. No sea que. O sea, yo no creo que esos puedan trasladarse a seguridad festinable. Pero Juan Luis, mientras no haya una eficiencia en lo que hay, pedir más a los pocos que pagamos, y aquí estamos de los pocos que pagamos, bueno, me parece un atraco a mano armada y muy descarado, discúlpame. Entiendo que este impuesto estaría orientado a personas que tengan un patrimonio superior a $1 millón. Eso es lo que se está discutiendo en Guatemala. En Colombia se tasó a las personas que tenían más de 1.5 millones de dólares y luego se rebajó un poco en el siguiente cobro que se hizo, porque ese malvado de Uribe lo cobró 2 veces. En El Salvador se trató de cobrar a partir de quienes tenían $500,000 y allá no pasó. Claro, y en España se intentó que la élite pagara la crisis económica que el gobierno se había robado. Es que no se trata de un sector o no un sector, se trata de que, como dice Paula, tú pagas tus impuestos y ahí va incluido el factor seguridad. Cuando yo veo que en prisiones no procesan a un director de prisiones, permiten que entren las cosas dentro, los gobernadores... Permiten que salgan los de prisión. Permiten que salgan de prisión. Los gobernadores los quitan, les piden 70 millones sin abrirle una causa penal por robo y malversación de fondo. Tú no puedes... O sea, tú tienes que entender que yo no estoy dispuesto a dar un centavo más. Cuando en el presupuesto del Ministerio de Gobernación pone 137 millones en otro rubro, ¿me quiere decir que es otro rubro? Cuando hay 23.000 que sale de donaciones que te las ponen, ¿qué es otro rubro? Pero ¿Qué también te quiero decir, tenemos 3 minutos para terminar. Vamos al siguiente. Una pregunta sin respuesta. ¿Presentas tú otro tema o pregunto yo? Pregunta sin respuesta. Mejor pregunta tú, que es más interesante. Una que hable, Paola, porque casi no he hablado hoy. ¿Cómo se explica, a ver si la respondemos, cómo se explica que 147 diputados y las 15 bancadas representadas en el Congreso aprobaran de urgencia, así ligerito y sin objeciones, el préstamo del que yo hablaba, $280 millones, más de 2.000 millones de quetzales para pagarle a Sigma Constructores la pavimentación y ampliación de la ruta de Escuintla a Jutiapa? Porque todos los diputados lo van a rentabilizar y después de este viene otro préstamo de 300 millones de otra ruta y todos los diputados van a ir ofreciendo obra. ¿Y cuánto es 280? ¿Has visto cómo se distribuye? Ya hay 8 millones de comisión de gestión, de dólares. Tan desconfiado del Congreso de la República. Sí, hombre, qué desconfiado. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pedro y pienso que es significativo que no haya habido un Amílcar Pop, una Ninette Montenegro, un Luis Pedro Álvarez. No todos salieron a decir, yo también lo apoyé. Todos apoyaron este préstamo. No hubo una sola bancada que se opusiera. Hasta el señor de la UNE. ¿Cómo se llama? A ver, digamos que si de... Hubo ausentes. Luis Pedro nos corrigen ahora, producción. Este fue de los que no... Él no votó a favor. Porque fueron dos los que votaron en contra. Pero Ninette sí lo justificó. Y Leonel Lira votó también a favor. Tampoco se retiró de la votación este diputado independiente. Sí, se retiró. Se retiraron varios. Se retiró Luis Pedro Álvarez y se tiró. Y el de Viva también. Y el de Viva no votó a favor. Fueron 147 de 158 votos posibles. Va, ahora miren pues. Villacorta, el diputado Villacorta. Es obvio
que si para algo hay consenso en este país es para que tengamos una carretera de 4 carriles de frontera a frontera. Lo cual es bueno también, o sea, Bueno, no se cuestiona la necesidad de la obra, no se cuestiona la necesidad de la obra. Pero yo creo que eso sí hay consenso. Este es el tipo de situaciones que desacreditan más al Congreso, porque no se pueden poner de acuerdo en otros temas, pero son convocados para esto y la mayoría absoluta, sin decir pío, creo que no se abre la puerta para consenso desde la legislatura. No, ajá. Es nuevo, ¿verdad? Es un récord. Y al televidente es bueno hacerle la salvedad que Sigma tiene desde hace 23 años el monopolio de las carreteras del oriente y suroriente del país, que es la constructora más grande del país y es de las principales acreedoras del Ministerio de Comunicaciones. O sea, no es poca cosa, no es una empresa Mickey Mouse a la que le dieron ese préstamo a 20 años del BCI. Es una empresa poderosa, que aparentemente es poderosa bien también importante. entre el Congreso. Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó el préstamo. Sí, solo sí. Sabiendo la contratación o condicionando, no sé si condicionando, pero sabiendo la contratación de esa empresa, que tenía suficientes garantías para hacer la obra, que ofrecía suficientes garantías para hacer la obra. Que también ha tenido una ampliación perpetua porque todavía su contrato original está bajo la ley de compras de 1980. Pero en este caso no entra la ley. No entra en ese contrato, sino este es un contrato distinto. Que lo ha tenido ampliado por esa ley que data del 80. Es un contrato distinto. Es un contrato para ampliar la carretera nueva. Bueno, deja una pregunta en el aire que no da tiempo, pero deja una pregunta. ¿Cuál? La de la Contralora. La Contralora todos los años sale con informes para decir que ha puesto tantas multas y tantas sanciones. ¿Cuánto se logra en realidad recuperar de ese dinero que la Contraloría está reclamándole mal ejecutado? 70 millones solo en 8 ministerios. Hacemos quiniela para ver cuánto van a recaudar. ¿Cuánto se logra recuperar? Además, la Contraloría no nos da esa información. Ustedes saben que cada vez que pedimos un dato a la Contraloría nos remiten a un mes de espera y después nos lo dan tarde, mal y nunca. Así es. En términos reales, la Contraloría de Cuentas no rinde cuentas. Rinde solo las que le dan la gana. ¿Les parece si vamos ya a ver la viñeta de la semana y a invitar a nuestra audiencia a que nos acompañe hoy en un capítulo más de El Periodista?